queremos ver qué nos dice acá nuestro analista. Vámonos entonces a El Salvador y pasémosle el micrófono a nuestro analista en vivo y en directo. El Salvador, adelante. Le voy a ampliar un poco la respuesta a la compañera que hablaba de que 7 años no son suficientes como para cambiar un país. Rosita de Maryland. Rosita de Maryland. Para empezar, Rosita, la privatización viene de los acuerdos de paz. Por eso nosotros decimos que este gobierno está gobernando empapado de sangre. Porque en la guerra hubo una cantidad de muertos que inicialmente dijeron 100,000. Ahora están queriendo decir que no pasó de 20,000, pero inicialmente dijeron 100,000. El Partido Comunista, que fue el que lideró los acuerdos de paz, el responsable, diría yo, el Partido Comunista, acordó con los grandes oligarcas de la época, por intermedio de la ONU, por las Naciones Unidas, la privatización de los activos de este país. Eso no iba a beneficiar a nadie al privatizar lo que más le producía al Estado. Y sin embargo, estuvieron de acuerdo y firmaron varios comandantes. Pero nosotros como pueblo responsabilizamos únicamente al Partido Comunista, porque el secretario general en esa época de ese partido sí sabía lo que estaba haciendo, sí sabía lo que estaba firmando. Al resto les vamos a dar el beneficio de las dudas. Además de eso, engañaron criminalmente a los trabajadores cuando ellos, al firmar la paz, dicen que la política de privatización fomentará la participación social en la propiedad, promoviendo el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas privatizadas. Asimismo, evitará prácticas monopólicas, al tiempo que garantizará la libertad empresarial y la protección del consumidor, en concordancia con lo establecido en el artículo 110 de la Constitución. Todo esto es falso. La privatización ha empobrecido más a este país y ha sacado decenas de millonarios nuevos, porque al privatizar, los que compraron esas empresas pagaron, el pueblo no sabe ni cuántos miles de millones pagaron, y el pueblo tampoco sabe que si algo de eso lo invirtieron porque nada mejoró. Entonces todo eso no es una obra de revolucionarios, sino de traidores de ese proceso revolucionario. Eso es triste para los que entienden ya estas cuestiones, los que leyeron desde que se publicaron los acuerdos de paz, se dieron cuenta de que lo social no se trató absolutamente para nada. Y hoy excomandantes que están trabajando con ellos, incluso a esos, claro, ellos están bien, y ellos lo que dicen ahora es que en esa época no se podía hablar de lo social, porque si no todavía estuviéramos peleando, digo. Pero el pueblo ya estaba armado. A los gringos ya esta guerra ya no les convenía, a ellos les convenía meter ya el neoliberalismo en toda América Latina, y a eso se prestaron a... Correcto. Exacto. Correcto. Exacto, exacto. Sí, sí.
Correcto, correcto. Yo ahora escucho, Sí, pero se sí. había cortado. Sí, sí, lo que pasa es de que las preguntas de nuestros amigos, Rosita está bastante, dice que hay información que no manejaba, porque por ejemplo, lo que se pregunta a ella es de que si los millonarios, estos nuevos, dice que si incluye a los líderes de renombre del FMLN, que si hay millonarios entre esos líderes revolucionarios o si son millonarios los hombres de negocio. Pero ciertamente aquí tenemos, Julio nos vuelve a preguntar que si con todo esto el pueblo salvadoreño, ¿usted creería que le darían otra vez los votos al partido FMLN en las próximas elecciones? Bueno, acordémonos de una cuestión. Ellos, ya lo dije inicialmente, que repartieron 10 millones en estos muchachos mareros para que financiaran ellos algunos gastos. 10 millones de dólares. Esta gente tiene son alrededor de, según informaciones, hay alrededor de 60,000 mareros. Con las familias de ellos pueden llegar a más de 200,000. Esos serían votos de aquel gobierno que les ayude. Y el gobierno que empezó a ayudarle fue precisamente el gobierno del FMLN. Y ahí también estuvo metido el señor ministro de la Defensa, en aquella época ministro de Seguridad de la Nación, ¿verdad? Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta, que si las cosas no cambian, ellos tienen por su parte un voto duro, pero el voto duro del frente ya no llega ni a 30,000 personas, de eso estamos seguros. Pero como las cosas cambian, y hablábamos la vez pasada también por otro lado, también están controlando gente de ONGs, y en el presupuesto iban 11 millones para repartirle a esa gente. También están comprando prácticamente 11 millones de votos. Entonces sí tienen ellos alguna oportunidad porque tienen dinero a la mano para comprar votos. Y aquí por hambre y por ignorancia la gente, así ha sido siempre, ¿verdad? Correcto. Por hambre y por ignorancia la gente la arrastran a un voto falso, un voto mentiroso, un voto que no sirve para nada. El voto le sirve únicamente a los que asumen el poder, porque con ese voto de 100,000, 200,000 personas que votaron por X candidato, ese candidato ya tiene autoridad, está como el pueblo lo llevó a X puesto para que trabaje por él, pero es todo lo contrario. Aquí en las elecciones ya se dijo hasta la sociedad que no sirven para nada, para ningún beneficio del pueblo. Y lo estamos probando ahora con un partido que viene de guerra, que llegó al poder por la guerra y por dinero sionista también. Esto también hay que decirlo. Correcto. Entonces las cosas, así como van, la gente puede tener un poco de luz en una noche y alumbrarse para años. En una noche pueden entender que el FMLN no es su partido. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la alternativa? Ese es el punto. La alternativa estaría en que la gente ponga sus diputados. Aquí se puede trabajar con diputados independientes. Eso se puede hacer. Sin embargo, para eso nuestro pueblo realmente no está preparado, porque esto ni siquiera lo mencionan, eso ya casi hasta se olvidó, porque no les conviene a los políticos corruptos que ahorita están en el poder. Sí, bueno, mire, usted acá nos acaba de decir
No sé si nuestro analista va a tener algo al respecto, pero la preguntita que nos hace usted se la vamos a tirar al aire, porque dice, ¿podría mencionar algo que en los 7 años este gobierno ha hecho para el pueblo o no hay nada? Pues realmente, si yo soy una persona que voy a ir a pasar consulta a un hospital y cuando empiezo a ver esa dificultad hasta para inscribirme, digo, bueno, y esto no ha cambiado absolutamente para nada, ni con los gobiernos de Arena ni con este gobierno. Si yo voy a una escuela de barrio de Cantón y veo cómo trabajan, cómo tienen a esos niños con agua de barriles llena de bacterias, hombre, digo, ¿y cuáles son los cambios de que habla este gobierno? Si yo voy a cantones más alejados de las ciudades, para llegar allí, si voy yo, las calles están cortadas. No sé si se cortó otra vez. No, lo que pasa es de que la insistencia está en que si no ha hecho nada. Sí, hay interferencia, no hay duda. Si el gobierno no ha hecho nada, entonces ¿cómo van a poder ir a las elecciones? Se silenció. ¿Qué van a pedir, dice acá, en las elecciones? Si no han hecho nada. O sea, si este partido en los 7 años que ha pasado, estamos hablando de que del 2009 al 2017, estamos hablando desde el 2009 hasta el 2017, ya son varios años. Entonces, la otra pregunta que se generó es, si no han hecho nada, ¿cómo van a hacer campaña electoral? ¿Qué van a ofrecer si no han hecho nada por el pueblo? Entonces, eso quiere decir que lo que dice el analista es de que ya en estas elecciones ya no verían ningún voto. ¿O estoy incorrecta? Esto viene de Merceditas, acá Mercedes dice. ¿O estoy incorrecta en decir que no van a agarrar votos porque no han hecho nada, como dice el analista? Adelante, El Salvador. Mire qué interesante, ¿verdad? Es interesante, fíjese que este punto está bien interesante, porque un gobierno que dice, nuestro analista dice que un gobierno que no ha hecho nada por el pueblo salvadoreño, fíjese que aquí la pregunta que le han generado es que cómo usted va a hacer campaña electoral si no tiene nada que vender. A ver, entonces, al analista la pregunta, entonces no va a lograr votos el partido en el gobierno. Bueno, yo miraría las cuestiones así. Desde que el primer gobierno del Frente entró, empezó a trabajar con préstamos de 1.000 millones anuales. A estas alturas, ellos han aumentado la deuda en 7.000 millones de dólares, o sea, 1.000 millones por año. Así han gobernado. Bueno, pero a este país, a este pueblo, le han subido a esa crisis con 23 impuestos nuevos desde que entraron